dice qué hubiera pasado si edición Ayrton Senna. ¿Vale? Empecemos por ahí y luego vemos hacia dónde nos lleva esto. La idea de esto la he basado en un estudio que no he hecho yo. Es un estudio que... Ahora volvemos con eso. Es un estudio que ha hecho una web, está basado en números y por eso nos hemos metido en este fregado que dices tú, que muchos diréis, ¿qué necesidad había de meterse en este fregado, no? Bueno, es en base a un estudio que ha hecho una página web que se llama Fórmula 1 Metrics WordPress, que me ha parecido súper interesante, y luego yo le he puesto las pizcas el puñado de fantasía que no estaba pidiendo, pero bueno, que hacía falta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera cancelado Imola 1994, ¿no? El efecto dominó que eso hubiera podido ocasionar. Por supuesto, todo lo que viene a continuación es algo que no ha ocurrido, es Fórmula 1 fantasía, me lo he inventado sobre la marcha, así que cualquier cosa de lo que diga a continuación no tiene mucho sentido. Lo he intentado basar en hechos reales, pero cualquiera puede pensar que el camino de la realidad hubiera tomado otra dirección y estaría en lo cierto. Entonces, empecemos por el principio. Imola 1994... Habéis flipado, ¿eh? Estoy estrenando tecnología, ¿habéis visto, eh? Ocurre lo que ocurre el viernes con el accidente de Rubens Barrichello, ocurre lo que ocurre con el accidente de Roland Ratzenberger. Entonces, cogiendo la teoría que publica este Fórmula 1 Metrics.wordpress, imagínate que se hubiera cancelado el fin de semana y nunca hubiera sucedido el accidente de Ayrton Senna, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues insisto en la fuente porque me ha parecido un estudio impresionante, el de Fórmula 1 Metrics.wordpress.com. Han desarrollado todo un sistema. Esto que tenemos aquí es la vida de Ayrton Senna. Y ha desarrollado un algoritmo, este caballero, de cómo era Ayrton Senna contra cuánto rendimiento ofrecía Ayrton Senna, sin importar el coche que tenía, contra el resto de la parrilla, y cómo hubiera evolucionado con el paso de los años. Entonces, ¿cómo se entiende este gráfico? La línea esta roja, que antes era azul, es Ayrton Senna. Cómo a lo largo de los años se compara Senna con el resto de los pilotos de la parrilla y cómo hubiera ido perdiendo rendimiento según pasaban los años, ¿no? Pero según estadísticas avanzadas que publica, insisto, Fórmula 1 Metrics.wordpress, con un algoritmo que han ingeniado contra compañeros de equipo, contra ciertas situaciones, contra cómo se hubiera comportado el coche si siempre hubiera seguido en Williams, te evidencia que los próximos 3 o 4 años hubiera seguido en Fórmula 1, ¿no? Al máximo nivel. Si hubiera cumplido 50 años en 2010, hubiera sido el peor de la parrilla, según este gráfico, como podéis ver. Pero hasta los 40 años hubiera estado por encima de la media. O sea, hubiera podido llegar a la temporada 2000 Ayrton Senna por encima de la media, según este dato. ¿Cómo evoluciona esto? Evolucionaría de la siguiente forma. Si no hubiera ocurrido el accidente de Imola 1994, dice esta página web, dice este Fórmula 1 Metrics.wordpress, que hubiera ganado el campeonato. Tenéis a la izquierda el rendimiento de cuántos puntos por carrera debería sacar cada piloto, cuántos puntos tenéis en la mitad realmente obtuvo cada piloto esa temporada, y a la derecha, si no hubiera habido el accidente, cómo debería haber terminado el año. Está claro que no podemos saber cómo debería haber terminado el año, ¿no? Pero siguiendo el rendimiento que tuvo ese Williams con Damon Hill luchando hasta la última carrera y cómo rendía Senna contra Hill en los circuitos que compartieron como compañeros de equipo y los que venían a continuación, Senna debería haber ganado ese mundial, que yo creo que es algo que nos podemos creer. Según esta estadística, en 1995 lo hubiera ganado Schumacher, que también seguiría rindiendo por encima de Ayrton Senna, y la diferencia, bueno, al final acabó doblando casi a Hill, entonces por una diferencia mínima, pero hubiera ganado el mundial Michael Schumacher. Pero es verdad que si hubiera seguido en Williams, en el 96 lo ganó Damon Hill, o sea, de calle lo hubiera ganado Ayrton Senna, y en el 97, que lo ganó Jacques Villeneuve, de calle lo hubiera ganado Ayrton Senna. Entonces, claro, esto me ha despertado, este estudio me ha despertado muchas cosas, porque digo, claro, o sea, se junta que Senna hubiera podido ganar más mundiales, que es algo que yo creo que nos podemos creer, porque si hasta Hill o Villeneuve pudieron ganar mundiales con ese Williams, Senna definitivamente lo hubiera ganado. Pero me ha quedado algo que yo me acuerdo que escribí una noticia hace muchos años que confesó el antiguo presidente de Ferrari, Luca Cordero de Montechémolo, que su objetivo siempre había sido contratar a Ayrton Senna, ¿no? El objetivo de Ferrari siempre había sido que Ayrton Senna sea el reemplazo de Gerhard Berger, que casualmente eso ocurre de cada temporada de 1996, ¿no? Cuando entran Schumacher y Irvine. Entonces, dice Luca Cordero en Montechémolo, dijo en una noticia que escribí yo mismo en 2014, que el 27 de abril de 1994, es decir,
5 días antes del fallecimiento de Ayrton Senna, estuvieron hablando en casa de Montezemolo para firmar un contrato. Entonces, en este efecto dominó, en esta realidad paralela que yo me estoy inventando sobre la marcha, pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si después de estos títulos con Williams, después de todos los títulos que hubiera ganado Ayrton Senna, hubiera probado una última tentativa en Ferrari? ¿Qué hubiera pasado si antes de que Schumacher ganara, en este caso llevaría solo un título, y hubiera fichado por Ferrari igual? ¿Qué hubiera pasado si, atentos porque lo que viene a continuación es el mejor Photoshop que he hecho en mi vida, deja bastante que desear, hubiera ocurrido este escenario? Es verdad que la foto es del 96, yo estoy hablando de cara al 98. ¿Qué pasa si de cara a 1998 Ayrton Senna hubiera fichado por Ferrari y hubiera estado del lado de Schumacher? No me lo he querido imaginar, no he querido meterme ahí, porque según la estadística de antes, Schumacher se tendría que haber ganado muy fácilmente a Ayrton Senna, con la diferencia de edad. Yo solo digo qué hubiera pasado si está 1 o 2 temporadas. Lo que seguramente hubiera pasado, no voy a meterme en quién hubiera ganado en pista, cuántos títulos tendría uno u otro en esta lucha interna, sino que seguramente se hubiera retrasado o se hubiera dado diferente el fichaje que finalmente ocurrió en los 2000 con Rubens Barrichello. Si esa trayectoria de Rubens Barrichello hubiera sido diferente y no hubiera estado sus años en Ferrari, seguramente los años siguientes de Rubens Barrichello hubieran sido diferentes en Fórmula 1, ¿no? Y seguramente no hubiera acabado en el equipo Honda, donde a final de 2008 hubo una reunión en los pasillos de Honda de cara a la temporada 2009, ¿no? Y siempre ha contado el ingeniero jefe, el aerodinamicista número 1 del equipo Brown, que serían los que compraron el equipo Honda, John Owen, que hubo un ingeniero japonés que le llamaban Mina, nadie sabe muy bien su nombre, todo el mundo le llamaba Mina, que fue el que tuvo la idea del doble difusor que estrenaría Brown en 2009, ¿no? Bueno, después de buscar un poquito, se puede encontrar esa persona. Se llama Masayuki Minagawa, que es un ingeniero que estuvo en Honda en 2007 y 2008. Da la idea del doble difusor, aunque ya la había estrenado Super Aguri en 2008, y luego se va y desde octubre de 2010 trabaja en Honda haciendo coches de calle, hace I+D. Pero esta idea que da Masayuki Minagawa hace que cuando Brown le gana la puja a Vija Himalaya o a Carlos Slim y compra este equipo Honda y decide retener a Rubens Barrichello, haga que ganen ese título y que luego se conviertan en la Mercedes, que hoy en día es exitosa. Pues bien, todos sabréis o recordaréis aquella entrevista que dio hace unos cuantos años, yo creo que fue en 2021, Nick Fry, que era el director ejecutivo de Brown GP, que dijo que ellos querían retener a Button, pero inicialmente no querían retener a Rubens Barrichello. Que el que querían fichar aquella temporada era Fernando Alonso. Entonces, ¿qué pasa si hubiera estado conectado la decisión de Ayrton Senna de irse a Ferrari con que finalmente la trayectoria de Barrichello sea diferente y Brown GP hubiera podido convencer entonces a Fernando Alonso de asociarse a este proyecto? Toda la realidad hubiera sido completamente diferente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Te lo digo yo. Muy sencillo que hubiera pasado. Echemos unos números. Vamos a echar unos números del dominó final de qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido nunca el accidente de Ayrton Senna en Imola 1994. Por supuesto, de la forma más arbitraria posible y, por supuesto, haciendo las carambolas en la dirección que me ha interesado a mí. Está claro que estamos jugando con los números como queremos. Pero solo por el hecho de jugar, sabríamos que Ayrton Senna, ganó el Mundial de 1988, ganó el de 1990, ganó en el 91, hubiera ganado el del 94, según esas estadísticas, hubiera ganado también el del 96 y hubiera ganado el del 97. Michael Schumacher hubiera ganado el del 95, pero no el del 94, y por supuesto luego hubiera ganado todos los títulos que ganó con Ferrari: 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Pero en lugar de 7-3, la lucha, digamos, histórica entre Senna y Schumacher hubiera estado 6-6. Y en esta fantasía absolutamente arbitraria, subjetiva y ya en base a absolutamente nada, si Fernando Alonso, después de ganar los títulos del 5 y del 6, hubiera, después de verse afectada la trayectoria de Rubens Barrichello, fichado por Brown GP, hubiera ganado el del 9.
Y dice Nick Fry, no lo digo yo, lo dice Nick Fry, que entonces se hubiera quedado en Mercedes y hubiera ganado todos los títulos que luego ganó Lewis Hamilton en Mercedes, que serían los del 14, los del 15, los del 17, los del 18, los del 19 y los del 20. Dejando eso a Lewis Hamilton solo con el único título de 2008. Este escenario podría haber ocurrido realmente. Hombre, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Cuando empecé a hacer el efecto dominó, en mi cabeza tenía sentido. Esto ya creo que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Creo que esto ya no tiene tanto sentido porque habría que ver si Alonso, supuestamente después de fichar por Brown y ganar la Baton, cosa que hubiera ocurrido, si se hubiera quedado tantos años en Mercedes y no hubiera ido a Ferrari, que es lo que realmente quería. Y además no deja de ser irónico que Fernando siempre quería ir a Ferrari y se basa todo esto en la idea de Senna, que siempre quería ir a Ferrari y que nunca pudo ir. Lo que me estoy dando cuenta es que, claro, una cosa es el primer paso, igual que lo que pasó con la sección que podéis ver en nuestro canal de YouTube con Verstappen. El primer paso del que hubiera pasado sí tiene sentido. Pero a partir de ahí se abren caminos infinitos y creo que mi mente va mucho más rápido de lo que mis habilidades de Photoshop me permiten. La verdad.